Hola, soy Luciana Narváez y esto es El tiempo entre pantallas. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Este es un espacio en el cual emprenderemos un viaje a través de la historia del cine de Hollywood. Así que, como dijo Bette Davis, abróchense los cinturones y acompáñanos mientras exploramos los distintos periodos del cine a través de artistas, películas y anécdotas. Hoy vamos a hablar de los inicios del cine con nuestro primer invitado, a quien de hecho estoy muy emocionada de tener aquí. Pero antes de presentarlo y que conversemos, creo que tenemos que entrar en contexto. La época del cine mudo en Estados Unidos fue el inicio de la industria del cine y de lo que conocemos hoy como Hollywood. Desde finales del 1800 hasta principios del 1900, personas como Thomas Edison y los hermanos Lumière fueron creando las bases y los equipos que permitieron desarrollar el cine tal y como lo conocemos hoy en día. La era del cine mudo no solo fue testigo de la evolución técnica y artística del cine, sino también del nacimiento de géneros cinematográficos icónicos, siendo quizás el más resaltante la comedia slapstick, que aprovechó al máximo el lenguaje visual para hacer reír a las audiencias sin la necesidad de diálogo hablado. En este contexto exploraremos cómo las figuras pioneras de esta época y sus obras maestras contribuyeron a dar forma al mundo del cine y cómo su legado continúa inspirando a cineastas y amantes del cine en la actualidad. Estoy con nuestro primer invitado, José Carlos Cabrejo. José Carlos fue mi profesor en la universidad, donde él es catedrático. Él es un crítico de cine con una trayectoria impresionante. Actualmente es el director de la revista Ventana Indiscreta en la universidad y ha escrito numerosos artículos y colaborado en libros como Reimagining Don Quijote. De verdad es un gusto tenerte aquí y poder conversar contigo de una de nuestras pasiones, que es el cine. Sí, claro, yo siempre feliz de hablar sobre cine. Mi primera pregunta es, ¿cuál fue la película que te hizo enamorarte del cine? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque es un poco hacer memoria de mis primeras experiencias con las películas, ¿no? Entonces no sé cómo llegar a esa respuesta, ¿no? Probablemente la primera película que he visto ha sido El regreso del Jedi, ¿no? Entonces es obviamente un recuerdo muy fuerte, sobre todo la imagen de Jabba the Hutt y ver a la princesa Leia encadenada, ¿no? Vi muy pequeño esa película y era como, wow, ¿no? ¿Qué cosa estoy viendo? Y de ahí ya mi relación con las películas ha tenido otras etapas, ¿no? Que me dificultan la respuesta, ¿no? Pero sí podría hablar un poco de esas etapas, ¿no? Etapas en las que algunas películas han hecho que de pronto vea una película y la quiera volver y volver a ver, ¿no? De niño me gustaba mucho, tipo cuando estaba en primaria, hacia la secundaria, eh, una película que se llama The Beast Within, ¿no? Que era como un rip-off de Alien, ¿no? Esas copias baratas que salían de Alien y entonces la tenía en video y la veía una y otra vez y otra vez y otra vez. De ahí en la adolescencia veía mucho, varias veces, repetidas veces, la película El Cuervo de Alex Proyas, que es esta película en la que actúa en el personaje principal Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que además falleció, ¿no? Pero Por un disparo inesperado. Y ya cuando entro a la universidad entro a otra etapa, ¿no? En la que voy descubriendo películas que me llevan a terrenos más complejos. De hecho, creo que una película como Los Highway de David Lynch me marcó mucho, ¿no? Tal es así que hice una tesis de licenciatura sobre esa película de David Lynch. Entonces es como, quizás esas películas que se me vienen a la mente son películas que han marcado mi relación intensa, cercana con el cine. Y justo has mencionado una palabra interesante, etapas, porque hoy día vamos a conversar acerca de una etapa del cine que es el inicio, ¿no? En realidad, la época del cine mudo. Yo quisiera saber cuál ha sido tu primera aproximación con esta época. Y bueno, digamos que es un lugar común que la gente hable de Chaplin, ¿no? Porque pueden haber personas que nunca han visto cine mudo y les preguntan, oye, ¿qué piensas de cine mudo? A pesar que no has visto cine mudo, dicen Chaplin. De hecho, que debo haber visto Chaplin de niño, pero digamos, con el paso del tiempo, mi relación con el cine mudo ha sido múltiple, ¿no? Porque en realidad he visto diversidad de películas en ese ámbito. O sea, desde las películas de Griffith, que además son películas que he visto por recomendación del profesor que tuve en su momento, que fue Ricardo Bedoya,
como las formas más experimentales, ¿no? Las películas surrealistas, por ejemplo, expresionistas. De hecho, que yo diría que Un perro andaluz de Luis Buñuel es una película muda que me Impacta. sacudió por lo violenta, por lo incoherente, que además es, por supuesto, una incoherencia deliberada, ¿no? Porque es una película que trata de imitar el lenguaje de los sueños, ¿no? Y un poco la misma impresión la siguiente película que hizo Buñuel, que es La Edad de Oro, ¿no? Con estas imágenes impresionantes de los amantes besándose y gente que los quiere separar, ¿no? Y creo que agarran a un personaje religioso y lo tiran por una ventana, ¿no? La imagen de la vaca en una cama, ¿no? Entonces, creo que esas imágenes del mudo, ¿no? Creo que sobre todo las de Buñuel son las que me dejaron una marca, digamos, honda, ¿no? Y eso ha hecho que igual, si bien veo películas de distintas etapas, creo que el cine mudo es un cine que uno no termina de explorar, ¿no? Sobre todo porque a veces se recuperan películas, ¿no? Han desaparecido un montón de películas de esa etapa y a veces por ahí en algún lugar encuentran una película, entonces siempre se descubren películas o se restauran, no sé qué van a pasar en el Festival de Cannes en la siguiente edición, una versión de 5 horas de Napoleón de Abel Gance. Entonces es eso, ¿no? Es rever y descubrir películas mudas y creo que hay producciones muy valiosas en ese sentido. Creo que si nos remontamos a esta época, ¿no? Tenemos que hablar definitivamente de las figuras que hicieron todo esto posible, que serían Edison, que mucha gente quizás que no sabe de cine no lo relaciona con esta industria. Claro, sí, justo, bueno, yo dicto historia estética del cine, ¿no? Y justo no hace mucho estuvimos hablando de Edison y el kinetoscopio, ¿no? Que es este aparato gigante donde tenían un visor, ¿no? Donde podían ver Imágenes con imágenes en movimiento. movimiento, ¿no? Pero les hacía a los alumnos comentarios poco chistosos, ¿no? En el sentido de que creo que muchas personas ahora están regresionando a los inicios del cine, ¿no? Ya no es el aparatazo con el visor, ¿no? Sino con el visor chiquito, ¿no? Y de repente muchas personas en vez de estar viendo películas están viendo TikTok, no sé, ¿no? Entonces es la captura en la imagen pequeña en movimiento. Entonces creo que en Edison hay ese lado visionario, ¿no? No solo de adelantarse a lo que va a ser esta imagen de movimiento del cine, sino otras formas de las imágenes en movimiento que incluso vemos en el día de hoy, ¿no? Y por eso creo que Edison es un personaje tan importante como por supuesto son los Lumière, ¿no? Por supuesto, los Lumière, para las personas que no lo saben, fueron los que crearon el cinematógrafo, que era este equipo que permitía tanto grabar como reproducir las películas. Y definitivamente creo que el inicio del cine es la creación de un nuevo lenguaje. Sí, claro, sí, si bien se basa en otros lenguajes, ¿no? Porque en el cine hay algo del lenguaje del teatro, del lenguaje de la música, hay algo también del lenguaje de la fotografía, ¿no? Pero lo que hace el cine es cruzar todos estos lenguajes y crea algo, pues, absolutamente nuevo y que tiene pues tantas variantes el día de hoy, ¿no? La televisión, o los dispositivos móviles, ¿no? Específicamente los celulares, las tabletas, ¿no? Pero hay gente que ve películas en su laptop, ¿no? O Hasta las en ve en Apple. TikTok incluso, ¿no? En Apple Entonces, Watch he visto que han estado viendo películas. claro, claro. Entonces, es algo impresionante todo lo que ha desencadenado el cine hasta el día de hoy. Y si remontamos a estas películas, creo que hay una que casi la mayoría de personas conoce, que es La llegada a la estación, Ujú. y el impacto que tuvo en la audiencia la primera vez que lo vio, ¿no? Yo leí incluso que mucha gente salió corriendo asustada pensando que de verdad un tren se les Que el venía tren los iba a encima. impactar. Sí, sí, yo creo que esa proyección define la relación que vamos a tener con el cine en general, ¿no? Porque si bien es un registro documental, pero a la vez esa imagen del tren y que tú sientes que te va a impactar, define lo que va a ser también nuestra relación con la ficción, ¿no? Un poco hacer el simulacro de que lo que estamos viendo en la pantalla realmente está ocurriendo, ¿no? Obviamente es una ilusión lumínica, pero digamos eso define nuestra relación con la ficción también, ¿no? Entonces creo que es impresionante lo que causó este experimento de los Lumière, ¿no? No solo por la creación del cine, sino por el vínculo que el espectador estableció pues con esa imagen en movimiento, y además es una imagen pues de gran dimensión y eso es impresionante. Y curiosamente, cuando estaba haciendo la investigación para
este episodio en realidad, descubrí que lo que se llama en la historia como la primera película con una estructura como la que conocemos hoy en día, es una película que también trata sobre un tren, porque es The Great Train Robbery. Sí, es una película importante porque, digamos, es uno de los primeros casos en los que vemos que el cine empieza a tratar de desarrollar pues un relato, ¿no? Y cómo ahí se pueden ir cambiando puntos de vista, ¿no? El montaje, ¿no? Va adquiriendo esta fuerza narrativa. Incluso se rompe la cuarta pared, ¿no? La imagen final está el vaquero como disparándole al espectador, ¿no? Que es además este acto de romper la cuarta pared, que ahora es una imagen tan común en series, en películas, ¿no? La vemos en un Funny Games de Haneke, o lo puedes ver en Fleabag, ¿no? Entonces, digamos, muchos de los recursos que pueden resultar encantadores el día de hoy, bueno, pues ya habían aparecido en estas primeras películas. Y por supuesto, claro, ¿no? De una película como esa, como las que has mencionado, claro, ahí saltamos por supuesto a Griffith, a El nacimiento de una nación, Intolerancia, donde ya, digamos, se establece la gramática del cine de ficción, tal como lo conocemos en la actualidad. Justo hablando de Griffin y el nacimiento de una nación, creo que también es el inicio de cómo se dan cuenta estas personas el impacto que tienen las películas en los otros, en las audiencias, ¿no? De hecho, leí que gracias a esa película los estudios se dieron cuenta que en un futuro no podían seguir produciendo y creando películas que vayan a poder ofender a otra parte de la población, ¿no? Incluso fue una película que llevó a, sin intención, por supuesto, a un resurgimiento del Ku Klux Klan en Estados Unidos. Sí, claro, ¿no? Por un lado fue una película muy exitosa porque además, claro, o sea, ya Griffith llevó todo lo que habían inventado estos otros directores como Porter, lo lleva pues ya a otra escala, ¿no? Es una película como de 3 horas, ¿no? Con un montón de personajes, de extras, ¿no? Variedad de planos, ¿no? Eso pues que de pronto ahora nos resulta tan común viendo series o películas, ya está en El nacimiento de una nación, pero por supuesto lo que encontramos ahí es un discurso hondamente racista y vemos cómo de pronto el cine puede causar tanto placer pero también tanto daño, ¿no? Y lógicamente la película desencadenó el resurgimiento, el Ku Klux Klan, y de ahí pues Griffith hizo su mea culpa e hizo Intolerancia. Si hablamos de los desafíos que enfrentaron las personas en esta época, una de las cosas que me pareció a mí muy curiosa y que de hecho me pareció también bastante chistosa, es que, como mencionamos, Edison era el que manejaba las patentes en Estados Unidos y de hecho es gracias a él que tenemos lo que hoy conocemos como Hollywood, porque las personas escapando de, claro, la presión de sus garras, ¿no? La garra de Edison. Es que terminan en California. Sí. Pero ahí no termina la cosa, sino que incluso llegó a contratar a gángsters para amenazar a los otros y leí que era un requerimiento en esta época que tu camarógrafo tenga una pistola y que muchas veces cuando el director decía shoot, que es lo que se dice hoy en día, claro, cuando vas a empezar a grabar una película, en esa época era literal que le estaban diciendo al camarógrafo que le dispare a alguien. Claro, en esa historia del cine, ¿no? Y cómo van apareciendo los estudios y todo eso, pues hay toda esa dimensión oscura, ¿no? Y tantas historias escabrosas, ¿no? Del Hollywood. Claro, surge Hollywood, pero también surgen los mitos y también surgen, pues, estas noticias escabrosas que aparecían en revistas, ¿no? Como el supuesto crimen de Fatty, ¿no? De Arbuckle, ¿no? Este comediante que lo acusaron de violar y asesinar a una actriz, sí, una aspirante a estrella, vamos a decir, y que eso además se ha documentado en libros, ¿no? Entonces eso también es como sorprendente, ¿no? El asunto del morbo sobre las estrellas y todo ello. Claro, y digamos que este también es el inicio de lo que es el Star System. Así es, ¿no? Ya, digamos, en estas primeras décadas del siglo XX ya aparecen pues actores que son reconocibles. Ian Gish, Chapman, Buster Keaton, ¿no? Mary Pickford. Entonces eso, ¿no? Creo que un poco la forma en que entendemos la idea de la estrella ya surge en esas primeras décadas. Creo que hay como fórmulas o modos de representar a la estrella que no han cambiado mucho. Y si seguimos avanzando, ya hablamos de los representantes de estas épocas. Si bien nosotros, siendo personas que conocemos más, podemos tener nombres de directores o productores, incluso hasta de dobles de acción que fueron verdaderamente conocidos, pero creo que las caras de esta industria siempre han sido los actores. Y las caras de esta época fueron, como lo mencionaste, Buster Keaton, Chaplin y, bueno, en el caso de las mujeres, una de ellas fue Lillian Gish. Así es. ¿Cuáles son para ti sus películas más representantes? Bueno, Lillian Gish, indudablemente, pues todo lo que ha hecho con Griffith, ¿no? Actúa en El nacimiento de una nación, en Intolerancia, ¿no? Que son pues obras paradigmáticas, ¿no? El nacimiento de una nación por lo que introdujo, que eso tiene influencia hasta el día de hoy, Intolerancia porque poco sigue la línea del nacimiento de una nación y juega con el tiempo
tiempo, ¿no? Hay toda una serie de flashbacks súper complejos, ¿no? Y ahí, digamos, en las dos películas tú puedes ver la versatilidad actoral de ella. Chaplin, obviamente, pues es un personaje que tiene pues tantas películas que uno podría mencionar, el circo, Luces de la ciudad, Tiempos modernos, El gran dictador, ¿no? Que más, por supuesto, eran películas muy graciosas, pero a su vez eran películas con una mirada del mundo compleja, inteligente, ¿no? Y cómo logra burlarse de la autoridad, ¿no? Creo que eso es fascinante, Chaplin. Y bueno, Buster Keaton, ni qué decir, ¿no? El maquinista de la general, o por ejemplo, Sherlock Jr., ¿no? Donde incluso utiliza ciertos recursos que lo vamos a ver después en muchas películas. Esto como que lo vemos en como que sueña y sueña que entra a una película en Sherlock Jr. Y eso pues se ve en La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, se ve en Last Action Hero de John McTiernan, se ve en Shocker de Wes Craven, ¿no? Entonces Buster Keaton es un visionario, ¿no? Es un adelantado a su tiempo. Y además veo que se adelanta al surrealismo también. Esta película que tiene, tiene un corto es sobre su encuentro con unos indios a los que les quieren arrebatar las tierras, no me acuerdo ahorita el nombre del corto, ¿no? Se vuelve uno más de la tribu de los indios y bueno, ahí le gusta una chica que está ahí, ¿no? Y en un encuadre como medio plano tres cuartos que la besa, ¿no? Y sale un cartel que dice 2 años después y la sigue besando, ¿no? Entonces, ese juego del absurdo, de lo surreal, ¿no? Medio que ya está ahí en su cine, que es un cine popular, pero que se adelanta a lo que se va a ver en las vanguardias. Muchas veces se han comparado a estos dos últimos actores que has mencionado, a Buster Keaton y Chaplin, porque verdaderamente son actores de mucha fisicalidad. Así es. Personalmente, tuvieras que escoger a uno, ¿a cuál escogerías? No puedo. Eso sí no lo puedo hacer, ¿no? En realidad son dos directores que me gustan mucho, me río mucho con ellos, me emociono mucho con ellos. Se me hace muy difícil, la verdad. Creo que son dos directores que cada uno a su modo ha tenido una influencia muy importante, no solo en mí, sino en el cine en general, tal como lo entendemos, ¿no? Pero sí, me acuerdo de haber visto una de las secuelas de John Wick, ¿no? Que meten un inserto de una película de Buster Keaton, ¿no? Entonces Buster Keaton es como una suerte de primer John Wick, ¿no? Al igual que John Wick corre, ¿no? Porque un poco el humor de Chaplin más es en lugares fijos. Entonces, claro, son personajes que hasta ahora irradian, ¿no? El cine contemporáneo y son directores que me gustan mucho, casi como si me preguntaran, ¿no? Si tienes 2 hijos, ¿a cuál prefieres? Entonces no podría responder. Entonces, eso me pasa con Chaplin y Buster Keaton. Hablando de la fisicalidad que tienen los dos, obviamente creo que una de las razones por las que son tan admirados es por la situación hasta que podemos llamar precaria que había en esa época en lo que respecta a seguridad, a efectos visuales, porque en realidad no Claro. existían. Los accidentes de auto que se veían eran accidentes reales y me Sí. pareció muy curioso que estaba leyendo que los dobles de riesgo tenían hasta salarios, ¿no? Por Claro. hacer acciones con trenes ganabas $100. Si te tirabas de un edificio ya eran 200. Pero si solo era que te persigan perros, 20. Claro, claro. Sí, no, ahora lo interesante con Buster Keaton es que él a veces pues hacía estas escenas riesgosas, ¿no? Y lo que sé de Chaplin es que a veces en la realización de algunas películas medio que ponía a veces en peligro la vida de otras personas, ¿no? Entonces, todo lo que se hace por el humor, ¿no? Pero no solo en el humor, ¿no? Y creo que estas películas tenían una magnitud en esa época que quizás hoy en día el mismo cine ya no llega a tener por todos los avances tecnológicos que hay hoy en día. Pero estuve viendo de nuevo películas como la primera versión de Los 10 Mandamientos o Ben-Hur, que en realidad eran cortos y a mí me sorprendió, ¿no? Yo pensaba que la primera versión de esta película era la que había hecho Charlton Heston y descubrí que no, que existió de una los 20, en pues, los ¿no? 20, Sí. que en realidad, bueno, era Que mucho... se ve, que se abre el mar y todo eso, sí, sí, sí. Era mucho más corta y lo mismo sucede con el Arca de Noé, que literalmente inundaron un estudio y Claro. incluso llegaron a ver heridos y todo. Claro, que eso se retrata de forma muy curiosa en esta película de Damien Chazelle, ¿no? En Babylon, ¿no? Que ahí justamente se ve eso, ¿no? Las muertes por hacer las películas, los riesgos que habían, ¿no? Hay como una referencia a lo que mencioné hace un rato, ¿no? El supuesto crimen de Fatty Arbuckle, ¿no? Hay como una representación de esa situación. Entonces sí, es una película muy interesante para explorar esa dimensión de los tiempos del mudo, ¿no? El riesgo de la vida por hacer películas. Y también, bueno, si nos basamos en Babylon, es una película que también ve el encanto de esta época, ¿no? Y escuchando entrevistas, descubrí un pensamiento de Lillian Gish que me pareció bastante interesante, porque ya es una entrevista que le hacen
en los años 50 aproximadamente, y es ella hablando de cómo para ella el cine se arruinó con la llegada del sonido, porque ella considera que en ese momento, con el cine mudo, ellos habían logrado crear un lenguaje universal. No importa de dónde seas, qué idioma hables, todo el mundo entiende una película muda. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, no? O sea, yo creo que simple y llanamente siempre hay en estas situaciones de transición una resistencia al cambio, ¿no? Y eso fue justamente lo que sucedió con la llegada del sonoro, ¿no? Que ya había un estado de las cosas y obviamente se sentía que eso podía amenazar la carrera de muchas personas. Es un poco parecido a lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Es una etapa de transición también y de ahí vienen las huelgas de guionistas, ¿no? Hay como un sistema operativo, yo qué sé, ¿no? Va a ser un guión en base, yo que sé, a una novela de dominio público y se está luchando porque pues la inteligencia artificial no le quite trabajo a la gente, no perjudique finalmente al ser humano, ¿no? Pero podríamos irnos a etapas de la revolución industrial, ¿no? Donde se discutía esto, ¿no? Si la máquina puede reemplazar al ser humano, por lo tanto, claro, hasta qué punto estos avances en la tecnología son convenientes o no. Pero en lo que sí creo es que cuando se dan los cambios, pues los cambios se dan y uno tiene que pues afrontar ese horizonte, ¿no? Entonces, bueno, ya pasamos los tiempos del cine mudo y bueno, el cine sigue ahí, ¿no? Y lamentablemente sí, ¿no? Hay estrellas que se quedaron atascadas ahí y otras pues pudieron adaptarse a los nuevos tiempos o aparecieron nuevas estrellas. Y hablando también de estos cambios y en general del cine mudo, creo que también una de las cosas más resaltantes de esta época eran las bandas sonoras, porque no eran bandas sonoras quizás como las conocemos hoy en día, porque no se reproducían a través de una grabación, eran de hecho en vivo. Uh-huh. Y muchas personas actualmente no saben eso, ¿no? Conversando con bisabuelos, tatarabuelos, que tenían la oportunidad, me cuentan que acá veían las películas y se sentaba un pianista y era el que tocaba rapidito todo lo que estaba Claro. sucediendo en escena. Sí, pues es la forma que se improvisaba, ¿no? En estos primeros tiempos, las imágenes en movimiento, ¿no? O sea, el sonido de alguna manera u otra siempre ha estado ahí, ¿no? Con estas imágenes en movimiento, solo que ahora pues ya están integradas a las propias películas. Pero sí, era así, ¿no? Y bueno, y de ahí ya las cuestiones ingeniosas de Griffith, ¿no? Que sí se compuso, digamos, toda una pieza o piezas musicales para el nacimiento de una nación, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Porque ahí un poco él se adelanta también a lo que va a pasar después, que ya es componer, ¿no? Música para películas en particular, ¿no? Pero sí, era como en otros contextos en el cine mudo, era pues te las ingenias a ver qué tocas, ¿no? Para que acompañe musicalmente esas películas, ¿no? Como también ocurre ahora que a veces componen piezas musicales para películas mudas, ¿no? Que eso también ocurre y a veces esa musicalidad que le dan a la película a veces hace que la película sea más popular. Correcto. Ya también para ir concluyendo con algunas ideas, ¿tú qué crees que son los aspectos más resaltantes de estos años, mejor? ¿Del cine? Sí, de este periodo. Bueno, de hecho estaba hablando hace un rato de los temores a la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, hemos pasado por otros temores previamente, ¿no? Como la problemática del COVID-19. Que para muchos eso podía, digamos, dar lugar a la muerte del cine, ¿no? O sea, el cine entendiéndolo como ir a una sala, ¿no? Y estar ahí en butacas con otras personas, ¿no? Sin embargo, eso no ha sido así. Es verdad que, claro, se han fortalecido las plataformas de streaming, pero, digamos, hay todavía, digamos, películas que tienen una mayor o menor convocatoria, ¿no? Más allá de que podríamos hablar de la crisis que ahora tiene, yo qué sé, el cine de superhéroes y todo eso. Pero por otro lado, bueno, si bien están estas expresiones más comerciales, ¿no? Como estas películas de superhéroes, que vuelvo a repetir, parece que ya están llegando a un punto en el que no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no? Hemos visto muchos fracasos de taquilla. Pero lo importante es que todavía hay expresiones alternativas que podemos ver, por ejemplo, en estas películas que están en la plataforma Movie, ¿no? Que son propuestas más arriesgadas, propuestas distintas, propuestas expresivamente alternativas, ¿no? Y lo bueno es que muchas de estas películas en las que Movie pone dinero para que puedan hacerse, muchas veces pasan primero por salas de cine y después van a la plataforma. Entonces eso me parece importante, ¿no? Que haya una diversidad expresiva, más allá de que podemos hablar de un copamiento de las salas de películas más comerciales, ¿no? Pero el hecho de que hay plataformas como Movie me parece muy valioso, ¿no? Entonces, que hayan muchas formas de cine y que estas sean consumidas y que puedan adquirir públicos diversos. ¿Y cómo
¿cómo crees que las contribuciones, más allá quizás del nivel técnico, de esta época del cine mudo han ayudado a formar la industria que llegamos a conocer hoy en día, ¿no? ¿Y cómo sigue afectándolo? Estuvimos conversando también acerca de lo que acaba de suceder con Taylor Swift el día de hoy y Claire Bowles, ¿no? Hoy día todo el mundo decidió investigar quién fue esta mujer, que era una actriz de la época del cine mudo y que antes era totalmente desconocida para un montón de personas, sobre todo quizás de mi generación, ¿no? No, claro, pues estamos hablando pues de una actriz de esas primeras décadas, una estrella del mudo. Justo yo vi una película de ella hace 2, 3 días, ¿no? O sea, ha coincidido con lo de Taylor Swift, ¿no? Que es probablemente su película más famosa, ¿no? O sea, al menos de ella como personaje principal, que es la película It, ¿no? Donde encarna este tipo de mujer que era denominada flapper, ¿no? Que es, digamos, una mujer de alguna manera independiente, que trabaja, se divierte, la pasa bien, ¿no? Y en esta película, digamos, es un personaje que en realidad mueve los hilos, ¿no? No es que los hombres muevan sus hilos, ella mueve los hilos, ella decide con quién estar, qué hacer, ¿no? Entonces, claro, es un personaje encantador y maravilloso, ¿no? Que además dicen que fue la inspiración para el personaje Margot Robbie en Babylon. Entonces, claro, yo esa casualidad, ¿no? Que vi It, ¿no? Que es una película muy divertida, la pueden encontrar en YouTube, además que eso es lo bueno de YouTube, que al menos cine mudo va a encontrar ahí un montón de cine mudo, ¿no? Y claro, pues dio la casualidad que ahí apareció esta canción, ¿no? Que ahora están averiguando quién fue Clara Bow. Justamente creo que muchas personas le tienen cierto rechazo quizás a lo que fue el cine mudo, y para ya también concluir este episodio, ¿por qué le recomendarías a las personas investigar acerca de la época, ver películas de estos años? Yo creo que explorar el cine mudo es explorar recursos expresivos que uno puede asumir que de repente son frescos o son novedosos y se da cuenta que de repente no lo son, ¿no? Que realmente muchas de las formas expresivas o muchas de las formas de producción, ¿no? O hablar de sistema de estudios, eso ya, digamos, se formó en esos tiempos, ¿no? Y creo que las personas deben adaptarse a las distintas formas expresivas de cine. Y no solo a la diversidad del presente, sino, digamos, a la diversidad expresiva del cine en su historia, en sus épocas, en sus etapas, ¿no? Y eso hace que recuerde, por ejemplo, que, no sé, ¿no? Estuve no hace mucho en una proyección de una película de Chaplin, en el Himna, ¿no? Que me invitaron a hablar de Chaplin. Y la gente lo ve y se conmueve, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dice, no lo voy a ver porque es blanco y negro, porque es mudo, ¿no? Debe ser aburrido, ¿no? Pero no saben las capacidades expresivas que puede tener el cine mudo incluso en estos momentos. Entonces, creo que uno no debe cerrarse a una sola forma de expresividad audiovisual, sino a sus varias formas. Entonces, por eso creo que deben darle una mirada al cine mudo. Y bueno, qué bueno que Taylor Swift contribuye a eso. Bueno, qué mejor forma para terminar nuestro episodio que con esta reflexión. José Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento y pasión por el cine con nosotros. Estoy segura de que todos hemos aprendido algo nuevo hoy y esperamos que más personas se animen a explorar esta época. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Acabas de escuchar El tiempo entre pantallas. Puedes encontrarnos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en Instagram.